Hola, mi nombre es Gerardo Mauricio Pedraza de los Santos. Actualmente estudio en la Universidad Alfa y Omega y estoy cursando la licenciatura en Derecho. Actualmente estoy en el cuarto semestre y hoy les hablaré del tema de los albaceas. Introducción. El albacea testamentario es un cargo de confianza y una figura voluntaria en nuestro derecho que puede ser relevante para garantizar el cumplimiento de nuestra voluntad y tratar de minimizar conflictos entre los sucesores. No obstante, es esencial plantearse algunas cuestiones prácticas como las que apuntaremos a continuación. ¿Qué es el albacea? El albacea es una persona designada por el testador, los herederos o en última instancia un juez, encargada de llevar a cabo tareas como la presentación del testamento, el aseguramiento y administración de los bienes de la herencia, la formación de inventario y la partición y adjudicación de bienes, entre otras. El albacea suele ser una persona de confianza del testador que se va a encargar de cumplir con su última voluntad tras el fallecimiento. ¿Dónde se regula el albaceazgo? La fundamentación legal del albacea se encuentra en el Código Civil Federal, libro tercero de las sucesiones, título quinto, disposiciones comunes a las sucesiones testamentaria y legítima, capítulo cuarto de los albaceas, artículos 1679 a 1749. ¿En qué consiste la figura del albacea? El albacea es la persona o persona sobre la que, a petición del testador, recaerá la función de velar por la adecuada ejecución del testamento y aseguramiento de los bienes de la herencia. El testador puede nombrar uno o más albaceas. Artículo 1681 del Código Civil Federal. Obligaciones del albacea general. 1. La representación del testamento. 2. El aseguramiento de los bienes de la herencia. 3. La formación de inventarios. 4. La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo. 5. El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias. 6. La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios. 7. La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento. 8. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren en contra de ella. 9. Las demás que la ley imponga. Artículo 1706 del Código Civil Federal. ¿Quiénes pueden ser albaceas? Para ser albacea es necesario tener capacidad para la libre disposición de los bienes. No podrá ser albacea el que no tenga la libre disposición de sus bienes. La mujer casada mayor de edad podrá hacerlo sin la autorización de su esposo. Artículo 1679 del Código Civil Federal. Para poder ser albacea no se debe formar parte de las excepciones que menciona el artículo 1680. No pueden ser albaceas excepto en el caso de ser herederos únicos, los magistrados y jueces que estén ejerciendo jurisdicción en el lugar en que se abre la sucesión, los que por sentencia hubieran sido removidos otra vez del cargo de albacea, los que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, los que no tengan un modo honesto de vivir. Artículo 1680 del Código Civil Federal. ¿Qué ocurre si el testador no hubiera designado albacea? En los casos en los que el testador no hubiera designado albacea, o bien si lo hubiera nombrado pero dicha persona no pudiera desempeñar el cargo, serán los herederos quienes elijan quién ocupará el lugar del albacea. Cuando el testador no hubiera designado albacea o el nombrado no desempeñara el cargo, los herederos elegirán albacea por mayoría de votos. Por los herederos menores votarán sus legítimos representantes. Artículo 1682 del Código Civil Federal. En caso de no existir acuerdo mayoritario, será el juez el encargado de nombrar albacea entre los candidatos propuestos por los herederos. Esto también ocurrirá en aquellos casos en los que la causante no ha dejado testamento o cuando el albacea nombrado falte. Si no hubiera mayoría, el albacea será nombrado por el juez de entre los propuestos. Artículo 1684 del Código Civil Federal. Renuncias al cargo de albacea. Es importante tener en cuenta que la figura del albacea es un cargo de aceptación voluntaria.
Si bien su aceptación implica la obligación de desempeñarlo, el cargo de albacea es voluntario, pero el que lo acepte se constituye en la obligación de desempeñarlo. Artículo 1695 del Código Civil Federal. En determinados supuestos, la renuncia al cargo de albacea puede suponer la pérdida de los bienes que fuera a recibir como heredero cuando no exista causa justa para la renuncia. Los únicos bienes a recibir en la herencia fuera en concepto de la remuneración como albacea. El albacea que renuncie sin justa causa perderá lo que hubiere dejado el testador. Lo mismo sucederá cuando la renuncia sea por justa causa, si lo que se deja al albacea es con el exclusivo objeto de remunerarlo por el desempeño del cargo. Artículo 1696 del Código Civil Federal. Los supuestos que regulan cuando finalice el cargo de albacea y de interventor se encuentran recogidos en el artículo 1745. Los cargos de albacea e interventor acaban por el término natural del encargo, por muerte, por incapacidad legal declarada en forma, por excusa que el juez califique de legítima, con audiencia de los interesados y del Ministerio Público cuando se interesen menores o la beneficencia pública, por terminar el plazo señalado por la ley y las prórrogas concebidas para desempeñar el cargo, por revocación de sus nombramientos hecha por los herederos, por remoción. Artículo 1745 del Código Civil Federal. Conclusiones. Como conclusión, la figura del albacea testamentario en sus distintas variantes en el marco de la empresa familiar puede ser de gran utilidad para tratar de minimizar conflictos sucesorios. Para ello, es necesario analizar el marco normativo concreto aplicable y, siendo recomendable, regular, en la medida de lo posible, el ámbito de actuación, el plazo y forma y la retribución del cargo en su caso, sin olvidar que, por la propia naturaleza del cargo, el requisito indispensable será que la persona o personas nombradas cuenten con la absoluta confianza del testador, ya que serán quienes deberán velar por el cumplimiento de su voluntad.